Vamos a ver la asociación de capacitores. Para eso nos vamos a valer de la simulación. En este caso tenemos una asociación de capacitores en serie. La primera de arriba es una asociación de capacitores no polarizados. La segunda es una asociación de capacitores polarizados. Las dos asociaciones están en serie. La diferencia es que cuando se utilizan componentes polarizados se debe respetar la polaridad de las conexiones. Entonces, en el caso de la asociación polarizada, se tiene que conectar el negativo de C1 con el positivo de C2. Con esto vamos a ver cómo se realiza la fórmula para determinar la capacidad total equivalente. Para determinar la capacidad total equivalente, la fórmula es en serie es igual a la inversa de la suma de sus inversas. O lo que es lo mismo, cuando tenemos solamente dos componentes, vamos a hacer C1 por C2 dividido la suma de C1 más C2. Y nos dará el mismo resultado. Vamos a tomar como ejemplo la asociación de capacitores polarizados. Cabe aclarar que la fórmula es la misma para los dos tipos de asociaciones, tanto no polarizadas como polarizadas. Vamos a ver los datos que tenemos. C1 es igual a 100 micros por 50 voltios. C2 es igual a 50 micros por 25. Entonces vamos a realizar el cálculo. Tenemos 100 micros por 50 micros. Eso lo vamos a dividir. La suma de C1, 100 micros, más 50 micros. Esto nos da un resultado de 33,333. Como son números periódicos, vamos a utilizar hasta los 3 decimales, nada más, los 3 últimos decimales. Entonces nos da un valor de 33,333 microfaradios. ¿Qué nos indica la fórmula? Que en asociación de capacitores en serie, el valor equivalente de la capacidad tiene que ser menor que el menor capacitor asociado. En este caso, nuestro menor capacitor asociado es el de 50 micros. Entonces vemos cómo se cumple la fórmula aquí. Ahora, ¿qué sucede con la tensión? En capacitores en serie, las tensiones se suman directamente. O sea que 50 volts más 25 nos da un valor total de 75 voltios. Este es el valor de la tensión de aislación del conjunto. Ahora bien, vamos a realizar la otra asociación en paralelo. Acá tenemos nuevamente una asociación en paralelo no polarizada y una asociación en paralelo de capacitores polarizados. La fórmula es para los dos lo mismo. La diferencia está en que al ser polarizados los componentes se tienen que respetar la polaridad de las puntas. Entonces el positivo de C1 irá conectado con el positivo de C2 y el negativo de C1 irá conectado con el negativo de C2. Ahora bien, vemos cuál es la fórmula para determinar la capacidad equivalente en asociaciones en paralelo. Usaremos como ejemplo la asociación polarizada. Nuestros datos siguen siendo los mismos. C1 100 micros, C2 50 micros. La capacidad total es igual a C1 más C2, o sea que 100 micros más 50 micros. Nos da como resultado 150 microfaradios. Ahí vemos que en asociaciones en paralelo el valor aumenta y en asociaciones en serie el valor de la capacidad es menor y es menor que el menor capacitor asociado. ¿Qué sucede con la tensión en asociación en paralelo? Se debe tener en cuenta la tensión de aislación del menor capacitor que tiene tensión de aislación. En este caso tenemos uno de 50 volts y el otro de 25. El que limita la tensión de trabajo es el capacitor que tiene 25 volts de aislación. Entonces, ese es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de conectarlo a la fuente.
En este caso la fuente es de 20 volts. O sea que la asociación va a trabajar bien. Ahora, ¿qué sucede si la fuente fuera de 30 volts? Deberíamos reemplazar el capacitor de 25 voltios a una tensión mayor, superior a la tensión de la fuente. Así vemos cómo suceden las asociaciones de capacitores en serie y en paralelo.